Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Pialinognewan, Kenamonoke, Misia Quetzal, Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. Les saluda su amigo el profesor Jim desde el sur de Veracruz, desde la tierra del Señor del Monte Chane, Señor de los Chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Cómo diseñar una clase inclusiva desde la socioformación. Vamos a entrar al capítulo número 3, en donde vamos a analizar los instrumentos de evaluación socioformativos. Recuerda que el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, lo que estamos analizando es la parte teórica. Ya en el capítulo 4 vamos a entrar a la parte práctica, donde vamos a ir con ejemplos de cómo vamos a ir redactando nuestra clase, qué estrategias vamos a ir implementando de acuerdo a cada momento y de acuerdo a lo que ya revisamos, a toda esta parte teórica la vamos a ir aplicando, ¿ok? Entonces sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo, gracias por estar acompañándonos nuevamente como cada lunes, así que vamos a iniciar con la información. Recuerda, amigo maestro, amiga maestra, que vamos a utilizar 3 herramientas fundamentales para lograr una clase inclusiva. La primera herramienta es el doble cuadrante de una clase, en donde compartimos 8 ejes de apoyo para poder lograr esta clase inclusiva. Si no has visto el video, te invito a que lo veas. Los 7 ejes de una secuencia didáctica socioformativa es la segunda herramienta. Son 7 ejes mínimos, ejes formativos que debemos seguir para completar esta clase inclusiva. Y finalmente, la tercera herramienta es la que vamos a analizar el día de hoy y trata sobre los instrumentos de evaluación socioformativos. Recuerda que esta es una propuesta fundamentada en el enfoque socioformativo. Habrán más metodologías para lograr una clase inclusiva, por supuesto, pero nosotros estamos hablando o fundamentando esta estrategia de educación inclusiva o una clase inclusiva desde el enfoque de la socioformación. Entonces, vamos a comenzar contestando la pregunta, bueno, ¿qué es la evaluación socioformativa? ¿Qué es? Bueno, respecto a los enfoques existentes de evaluación, este enfoque de evaluación socioformativa es un tanto distinto por lo siguiente. Es un proceso de diagnóstico, realimentación y apoyo continuo a las personas o estudiantes, equipos de trabajo, organizaciones e incluso comunidades para que aprendan a resolver problemas del contexto retadores, mejoren en su actuación y desarrollen el talento necesario para la sociedad del conocimiento, mediante la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación, incluso la socioevaluación, teniendo como base la elaboración de productos o evidencias e indicadores o instrumentos de evaluación que posibiliten la metacognición a través del trabajo colaborativo y el pensamiento complejo. Este enfoque de evaluación está centrado en el estudiante, está centrado en la actuación y mejoramiento continuo de la persona evaluada o valorada. Este tipo de evaluación se fundamenta también en la resolución de problemas del contexto retadores. Este tipo de evaluación encaja perfectamente en el nuevo modelo educativo, en la nueva escuela mexicana, pues es un elemento más del aprendizaje, no es un proceso aparte de la planeación educativa, sino que está implícito a
el proceso de formación del estudiante. Entonces, eso es la evaluación socioformativa y es importante conocer el concepto porque de ahí parte lo que nosotros vamos a estar proponiendo en esta sesión. Los ejes clave de la evaluación socioformativa se resumen de la siguiente manera. La evaluación socioformativa es retroalimentación para desarrollar el talento humano. También es apoyo para mejorar de manera continua. Esto a través de problemas del contexto que nosotros llevemos al aula o a cualquier proceso formativo. Considerando, por supuesto, los retos de la sociedad del conocimiento. Son diversos los retos existentes en la actualidad y que tranquilamente nosotros podemos ir abordando cada uno de ellos parcial o totalmente e incluirlos en los procesos formativos de los alumnos o de nuestros profesores en caso de que seas directivo. Esto comprende tener metas claras de formación, comprende también una actuación en un problema, comprende evidencias que se analizan con los instrumentos adecuados y comprende también el apoyo basado en la realimentación sobre logros y sugerencias para mejorar. En el caso de las metas claras de formación se consideran el proyecto ético de vida, la convivencia y la sustentabilidad ambiental. En el caso de la actuación en un problema debe ser contextualizado. Las evidencias que se analizan con los distintos instrumentos deben ser listas de cotejo, rúbricas o escalas de estimación. Son instrumentos socioformativos que valoran el desempeño de los estudiantes o de los profesores frente a un reto del contexto. ¿Ok? Muy bien. Las características de la evaluación socioformativa son las siguientes. La evaluación socioformativa aborda problemas del contexto, tal y como lo abordan las secuencias didácticas socioformativas o los proyectos formativos. Todo tiene que ver. Se basa en productos o evidencias tangibles que demuestren la actuación de los estudiantes o profesores frente a un reto del contexto. En el caso de los alumnos, evidentemente debe articularse con el currículo. En el caso de los profesores, debe articularse tal vez con el programa escolar de mejora continua, en donde se identifican problemas del contexto y se les trata de dar solución a través de un proyecto formativo. Instrumentos de evaluación que determinan la actuación de los estudiantes ante los problemas del contexto. Esta es la diferencia entre un instrumento de evaluación normal que evalúa contenidos a los instrumentos de evaluación que propone la socioformación, en donde se pretende valorar desempeños, actuaciones del estudiante frente a una necesidad, frente a un reto que se le esté planteando de manera contextualizada. Otra de las características de la evaluación socioformativa es que se basa en la colaboración. Se basa en la colaboración puesto que se implementan procesos como la coevaluación, la heteroevaluación y la socioevaluación. También tiene una característica que es la socialización del producto o evidencia final que resuelva el problema del contexto y sobre todo que dé cuenta de la meta de aprendizaje o el aprendizaje esperado. Así también este paso existe en la secuencia didáctica socioformativa, la socialización del conocimiento. Y finalmente, también una de las características es que la evaluación socioformativa se basa o se fundamenta en niveles de dominio o niveles de desempeño. Estos niveles de dominio y desempeño tienen que ver con una taxonomía particular que propone la socioformación, que ahorita la vamos a ver, y va desde el nivel preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, o lo que equivale a lo que nosotros comúnmente conocemos como nivel 1, nivel 2, 3, 4, etc. Nivel oro, plata, bronce o no sé. O nivel suficiente, insuficiente, más o menos, etc. En el caso de la socioformación,
Se estandarizan estos niveles y se explican, por supuesto, a través de estos 5. Esos 5 niveles se sugiere aplicarlos en las evaluaciones diagnósticas. Cuando se valoran desempeños en procesos formativos normales, es decir, en cada clase o en cada proyecto, se sugiere solo tomar los 4 últimos: receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. ¿Okay? La taxonomía socioformativa tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, el nivel 1 o el nivel preformal tiene que ver con que el estudiante o el evaluado tiene alguna idea o acercamiento al tema o problema, sin claridad conceptual ni metodológica. Se manejan algunos verbos operativos como aborda, acata, atiende, codifica, enumera, enuncia, etc. Estos son verbos operativos básicos, es decir, es cuando el alumno, traducido a una situación común en las escuelas, en las aulas, pues es cuando el alumno está totalmente desentendido, no entiende absolutamente nada, no tiene ni siquiera noción, puesto que es un nivel muy bajo. Es decir, el alumno no tiene los conocimientos básicos o necesarios para abordar el problema. Está el nivel siguiente, que es el nivel receptivo, en donde el alumno o maestro, incluso dependiendo del tipo de evaluación, o más bien a quién está dirigida la evaluación, recepciona información elemental para identificar los problemas, básicamente a través de nociones. Se proponen verbos operativos como busca, cita, define, denomina, describe, determina, identifica, etc. Este nivel es el nivel más básico, nivel receptivo. Traducido a una situación del aula, pues es cuando el alumno solamente escucha, tiene alguna noción de lo que se va a tratar, tiene un conocimiento básico, pero no vasto como para poder abordar el problema. No tiene tanta comprensión, pues, y mucho menos las herramientas para solucionar o aplicar el conocimiento. Resolutivo es el siguiente nivel. Aquí el alumno resuelve problemas sencillos en sus aspectos clave con comprensión de la información y dominio de conceptos esenciales. Es el clásico alumno que oscila hablando de números entre un 7 y un 8, tal vez 6, 7, 8. Tiene ahí nociones, aplica, caracteriza, categoriza, compara, comprende, comprueba. Es un nivel aceptable, pero no es suficiente para lo que propone la socioformación. Por lo tanto, hay un siguiente nivel que es el nivel autónomo. Argumenta y resuelve problemas con varias variables, tiene criterio propio y emplea fuentes confiables, busca la eficacia y la eficiencia. Aquí ya se proponen verbos operativos como analiza, aporta, argumenta, autoevalúa, autogestiona, autorregula, etcétera, etcétera. Para un paradigma tradicional de enseñanza, este nivel es suficiente, es el del 10, porque si nosotros analizamos el nivel autónomo, pues es un nivel bueno, es un nivel donde el alumno pues ya tiene elementos para poder tal vez apropiarse de los contenidos, resolver un problema sencillo, pero le hace falta dar un paso más hacia la excelencia o la calidad. Es el nivel estratégico, en donde aplica estrategias creativas y de transversalidad, aquí ya aparece el pensamiento complejo, en la resolución de problemas. Afronta la incertidumbre y el cambio con estrategias, no nada más así. Entonces aquí se utilizan verbos operativos como adapta, asesora, ayuda, crea, compone, crea, empodera, genera, innova, etcétera, etcétera. Es aquí donde el alumno aplica el conocimiento, pero de una manera creativa. Lo hace desde distintos puntos de vista o distintas áreas disciplinares. Convergen distintas áreas en la solución que él propone. Totalmente esa propuesta responde a solucionar un problema del contexto. Lo hace con innovación, con liderazgo, con proyección, con sinergia, etcétera, etcétera. Es este nivel el más alto y ese es al que aspira la socioformación, en donde el alumno realmente
le encuentra un significado a aquello que está resolviendo, a lo que está haciendo. La propuesta de solución es totalmente apegada a la realidad y a su contexto. Realmente resuelve un problema en este nivel estratégico. Esas son básicamente la clasificación de los niveles de dominio que propone la socioformación y que están implícitas o están de manera estratégicamente distribuidas en los distintos niveles de desempeño de los distintos instrumentos de evaluación. Diferencias entre la evaluación socioformativa y otros paradigmas. Tenemos que en la evaluación conductual el objeto de estudio son objetivos en diferentes dimensiones. En la evaluación constructiva tiene como objeto saberes en diferentes dimensiones como el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Pareciera suficiente con eso, pero la evaluación socioformativa va más allá porque tiene como objeto la actuación integral ante problemas del contexto. Y se integran ahí los saberes con ética y pensamiento complejo. Estos dos últimos términos hacen la diferencia, porque habrá alumnos que puedan resolver problemas del contexto, pero en algunas ocasiones esa resolución no es tan ética o puede usarse de manera equivocada. Entonces aquí valoramos mucho el que el alumno siempre incluya en los procesos de resolución de problemas del contexto la ética y por supuesto el pensamiento complejo, es decir, que pueda él utilizar las distintas conocimientos o áreas disciplinarias para poder resolver ese problema. Si está en matemáticas, no va a utilizar solo matemáticas para dar solución a un problema real del contexto, sino que también incluya tal vez las ciencias, español, literatura, historia, geografía, educación física tal vez, entre otras áreas. Es muy importante promover en los alumnos esto que nosotros normalmente en educación básica conocemos con transversalidad, que a veces equivocadamente pensamos que es nada más ahí como que un brochazo de otra materia que esté ahí en la planeación y ya, sino que el alumno legítimamente utilice el conocimiento de otras áreas para poder dar solución a un problema del contexto. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el fin en la evaluación conductual? Pues determinar el logro de objetivos. Acuérdense que en la educación conductual se trabaja por objetivos. Entonces, en tanto se cumplen los objetivos, está del otro lado el alumno. En el caso de la evaluación constructiva, pues determinar el aprendizaje de los saberes. Y pareciera que eso es suficiente, pero en la evaluación socioformativa no, porque aquí se pretende, el fin es resolver problemas del contexto mediante un proyecto ético de vida sólido y mejorar de manera continua. En la socioformación se promueve mucho el que el alumno o el profesor mejore de manera continua, siga mejorando conforme va resolviendo problemas, que el anterior proyecto se relacione con el que sigue y todo lo aprendido se vaya fortaleciendo con cada nuevo reto. La metodología en la evaluación conductual pues es la retroalimentación continua de la conducta, premios y castigos y reforzamientos. En el caso de la evaluación constructivista, análisis de saberes previos, abordaje de intereses de los estudiantes, autorregulación del estudiante, evaluación mediante situaciones con sentido o dinámicas. ¿Pareciera suficiente? No. En la evaluación socioformativa, la metodología es resolver problemas del contexto, tener evidencias de desempeño, no tareas mecánicas, ni resuelve esto en el libro, sino evidencias del desempeño del alumno para resolver ese problema del contexto y cumplir con la meta de aprendizaje, por supuesto. Se emplea la autoevaluación y coevaluación permanentemente. Mejora continua de los productos, es decir, no nos quedamos en ya lo hiciste, está mal, te lo regreso. No, se hace una autoevaluación, una heteroevaluación, una coevaluación para valorar el desempeño hasta determinado momento de la clase o el proyecto.
y si hay áreas de oportunidad, se le da oportunidades, valga la redundancia, al alumno, a los alumnos, a los profesores, para que sigan mejorando esa evidencia. Colaboración entre diferentes actores, tiene que ver también con la socialización del conocimiento, porque se pretende que en socioformación los alumnos no solamente se apoyen de las TICs, de los libros o de su profesor, sino que involucren también a otros profesores de otras áreas, involucren a actores claves de la comunidad, de la sociedad, involucren a sus padres, a sus tutores, para poder resolver ese problema del contexto. Esa es la gran diferencia. El papel del docente en la evaluación conductual: el docente planifica y ejecuta la evaluación, solo él. En el caso de la evaluación constructivista, el docente acompaña y orienta a los estudiantes a que se autoevalúen y mejoren. Acompaña y orienta. En el caso de la evaluación socioformativa, el docente acompaña y apoya de manera continua a los estudiantes para que desarrollen el talento y posean un proyecto ético de vida sólido. Lo que la nueva escuela mexicana dice: educar para la vida, aprender a aprender, que lo que aprendan en la escuela lo apliquen en la sociedad para que se fortalezca el tejido social, realizar transformaciones desde la escuela para la sociedad. Bueno, la evaluación socioformativa así lo propone, de esa manera lo propone exactamente. La epistemología de base de la evaluación conductual pues es el positivismo, y en el caso de la evaluación constructivista, el constructivismo. En el caso de la evaluación socioformativa, el pensamiento complejo. Por eso la importancia de incluir distintas disciplinas, la colaboración, resolver problemas del contexto, abonarle al proyecto ético de vida, etcétera, etcétera. Muy bien. Instrumento número 1 que vamos a estar aquí analizando brevemente. Vamos a analizar solamente 4, hay muchos instrumentos, pero para efectos de que nos quede claro cómo diseñar una clase inclusiva con estos elementos que estamos proponiendo, bueno, vamos a analizar solamente algunos instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a dar en el siguiente capítulo. Instrumento número 1, portafolio. Nosotros lo conocemos como portafolio de evidencias, y algunos tenemos la creencia de que un portafolio de evidencias es una carpeta LEFOR donde el alumno va coleccionando sus trabajos, al final se lo entregamos, nosotros revisamos cuántos tiene, le ponemos una palomita ahí en la lista de asistencia o lista de cotejo y listo, ¿ok? Algunos todavía tenemos esas creencias, o hemos observado que hay esas creencias respecto a un portafolio. El portafolio es una de las principales estrategias de evaluación en la socioformación. Consiste en que los estudiantes sistematicen, evalúen, mejoren y socialicen unos determinados productos o evidencias. ¿En el marco de qué? De la resolución de problemas del contexto y el trabajo colaborativo para lograr unas determinadas metas en la formación y desarrollar el talento. Implica compartir con otros los logros que se han obtenido en una determinada experiencia y sensibilizar para mejorar las condiciones de vida en el marco de la sociedad del conocimiento. Entonces, el portafolio es una estrategia, una herramienta muy completa. Promueve la educación integral del alumno y por supuesto va enfocado a que el alumno desarrolle su talento a partir de la autoevaluación que él mismo va a ir realizando conforme va completando ese portafolio. También está el proceso de coevaluación, puesto que esto es un proceso colaborativo y pues los alumnos o los profesores en turno que están siendo evaluados o valorados pues van a tener que trabajar en equipo de forma colaborativa para poder ir mejorando sus desempeños y tener un portafolio de evidencias que resuelva un problema del contexto real. ¿Qué contienen estos portafolios? Bueno, contienen productos, instrumentos de evaluación, evaluaciones realizadas, reflexiones y procesos de socialización.
Tienen productos concretos que dan cuenta de la actuación de los estudiantes. Algunos productos principales pueden ser ensayos, pueden ser ponencias, pueden ser artículos, monografías, informes de proyectos, análisis de casos, informes de resolución de problemas, noticias, reportajes, pruebas por problemas, pruebas de contenidos, mapas mentales, mapas conceptuales, gráficos V socioformativa, cartografía conceptual, videos, audios, actas, testimonios y fotografías. No importa la asignatura, podemos construir un portafolio que puede tener esta serie de productos o algunos otros que den cuenta de la actuación de los estudiantes, de manera progresiva, por supuesto. Contiene este mismo portafolio instrumentos de evaluación que sirven para evaluar los productos, y los estudiantes deben tener los instrumentos desde el inicio. Contrario a la evaluación tradicional, donde hasta el final se le entrega o se le da a conocer cómo se va a evaluar, en la evaluación socioformativa, desde el paso 1 de la secuencia didáctica, se le entrega o se le da a conocer cuáles son los instrumentos con los cuales se le va a evaluar al alumno, cuáles son los indicadores de proceso, cuáles son los indicadores de producto, para que el alumno tenga claro qué es lo que va a realizar. Evaluaciones realizadas como informes de evaluaciones, a nivel de la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación e incluso la socioevaluación. Contiene también reflexiones de los estudiantes sobre las experiencias tenidas, las dificultades presentadas y las enseñanzas adquiridas. Pueden ser análisis teóricos muy breves o extensos. Y también tiene este portafolio un proceso de socialización, que no es otra cosa que el registro del proceso de socialización con los pares, docentes, padres, comunidad y organizaciones, determinando los beneficios de este proceso. Esto es lo que contiene un portafolio. No solamente sirve para coleccionar tareas, sino debe tener productos, instrumentos, evaluaciones, reflexiones e informes finales. ¿Cuáles son las fases de trabajo de los portafolios? Pues la planeación, en donde se establecen orientaciones generales para abordar el portafolio con base en el currículo. Acuerdo de productos con los estudiantes. Sistematización de los productos, considerando los instrumentos de evaluación. Evaluación de los productos es la fase número 4. Se autoevalúan, coevalúan y heteroevalúan los productos a partir de los instrumentos de evaluación diseñados. La fase 5 se mejoran los productos a partir de la evaluación de acuerdo con el número de oportunidades acordadas. En la fase 6 se socializan los productos, se comparten con la sociedad y las organizaciones, y esto puede dar objeto a la socioevaluación. Como comentamos en la secuencia didáctica socioformativa, en el último paso, que es la socialización, es todo un evento. El profesor tiene la misión de crear un escenario de aprendizaje en donde invita a profesores de otras áreas afines al problema del contexto planteado. Se invita al director, a la trabajadora social, al coordinador académico, a padres de familia, a actores de la comunidad que tengan que ver con el problema planteado, y por supuesto los alumnos, al grupo de alumnos, en donde cada equipo va presentando, va socializando su evidencia final, donde da cuenta de su desempeño o de los desempeños de ese equipo y propone una solución al problema del contexto planteado. De esta manera recibe una realimentación que se llama socioevaluación, en donde cada representante de los invitados de las distintas áreas pues emite y le comunica a estos estudiantes qué logros observa y qué sugerencias da para que continúen mejorando esa evidencia o se fortalezca la solución que plantearon. El resultado es que pues, los alumnos se motivan, el aprendizaje se vuelve significativo, entienden bien que la evaluación es un proceso inherente al ser humano,
porque recibe pues esta comunicación de logros y sugerencias y ya no va a concebir la evaluación como un proceso administrativo ni va a estar obsesionado por el 10, sino que se va a centrar en resolver un problema del contexto real, se va a centrar en adquirir distintos conocimientos para poder seguir mejorando, se va a centrar en colaborar con su profesor y con sus compañeros, se va a sentir incluido porque es una pieza importante para lograr resolver ese problema y va a consolidar paulatinamente su proyecto ético de vida. Instrumento número 2, lista de cotejo. Este es un instrumento muy utilizado por los profesores, por directivos también. Y bueno, desde la socioformación se concibe como un instrumento para evaluar productos de desempeño, determinando el cumplimiento o no cumplimiento de unos determinados indicadores. Se caracterizan porque son sencillas de aplicar y solamente debe hacerse una verificación para determinar si se presentan o no se presentan los indicadores de una determinada evidencia. En socioformación la lista de cotejo no tiene mayor ciencia, es una lista de indicadores que se van a evaluar, que valoran el desempeño de los estudiantes, pero en lugar de decir sí, no, tienen estas columnas de lo presenta el indicador el alumno o el profesor, o no lo presenta. En función de lo presenta o no lo presenta, hay una columna más que se agrega. Esta columna es de sugerencias. Entonces, si presento el indicador, ¿qué sugerencias le doy al estudiante para que continúe mejorando? Si no presenta el indicador, de todas maneras yo le doy sugerencias para que siga mejorando. Si es una autoevaluación, lo mismo. Yo verifico si presento el indicador y qué sugerencias me doy para seguir mejorando ese indicador. Esa es la gran ventaja de estos enfoques de la socioformación. La metodología de una lista de cotejo se diseña estableciendo el producto a evaluar y los indicadores que se van a verificar en dicho producto, con dos categorías: lo presenta o no lo presenta. Se deja un espacio para plantear sugerencias de mejoramiento, también para asentar la ponderación numérica. Cada indicador se traduce en un número, en un porcentaje que al final se suma y esa va a ser pues el porcentaje o número de puntos obtenidos por el estudiante o profesor en función de su desempeño. La estructura de una lista de cotejo, como les comentaba, no es algo del otro mundo, es solamente establecer cuál es el producto o evidencia a evaluar, cuál es el valor, las instrucciones para poder utilizar esta lista de cotejo. Y se enumeran en la primera columna los indicadores de desempeño. Indicadores que deben tener un verbo operativo que permitan saber el grado de presencia o ausencia de ese desempeño. Entonces, las dos columnas siguientes tienen que ver con ¿está presente o no está presente ese indicador? ¿Cuántos puntos vale ese primer indicador en caso de que lo presentes? ¿Y qué sugerencias se le da al estudiante, o me doy yo, o entre todos, cuando es coevaluación, nos damos para seguir mejorando ese indicador? Así de sencillo, así de simple. Esta lista de cotejo, por supuesto, es un instrumento de evaluación socioformativo, o formativo también llamado, y nos permite apuntalar nuestra clase inclusiva. ¿Por qué? Porque se hace de manera colaborativa, porque yo valoro ahí mi desempeño, sé que soy pieza importante, aparece ahí mi desempeño y tengo que ver si está presente o ausente. Instrumento número 3 que vamos a analizar el día de hoy: rúbrica socioformativa analítica. Hay dos tipos de rúbricas desde la socioformación, una es analítica y la otra es sintética. Vamos a ver la primera. Las rúbricas analíticas son instrumentos para evaluar productos de desempeño mediante niveles de actuación y descriptores, considerando una serie de indicadores y el abordaje de un problema del contexto.
siempre va a aparecer esta palabra, maestros, problemas del contexto. Entonces, sabiendo esto, la estructura de una rúbrica socioformativa analítica, pues es un poco más específica, más estructurada y tiene que ver con lo siguiente. Cabe mencionar también que la rúbrica socioformativa analítica también se le conoce como mapa de aprendizaje. En la parte superior escribimos el producto, que debe ser una prueba o producto tangible, el valor, las instrucciones para llevar a cabo esta rúbrica. Los indicadores se enlistan en la columna, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Como es una rúbrica analítica, deben ser varios indicadores, al menos unos 5. Los desempeños por evaluar tienen que ver con los indicadores, de ahí se ponen los descriptores de nivel de desempeño. Cada nivel de desempeño puede ser desde el receptivo hasta el estratégico, que son 4 niveles, los básicos, y ahí vamos a escribir los descriptores. También hay una columna donde se anotan logros y sugerencias y alguna nota en especial. Hasta abajo está la ponderación, en donde aparecen los 3 tipos de evaluación que se implementan: la autoevaluación, qué logros identificamos y qué sugerencias; coevaluación, qué logros identificamos y qué sugerencias; y en la heteroevaluación, que la hace el profesor en coordinación con los alumnos, qué logros y qué sugerencias. ¿Okay? Instrumento número 4. Rúbrica socioformativa sintética. A diferencia de la anterior, evalúan también productos de desempeño mediante niveles de actuación y descriptores, articulando los indicadores o tomando como referencia el producto, pero de manera general, sin valorar cada indicador por separado, tal como sucede en las rúbricas socioformativas analíticas. Se compone de una única fila de descriptores. ¿Okay? Ponemos un indicador integral que evalúa un producto de evidencia, y ponemos una sola fila de descriptores de desempeño. Los pasos para elaborar este tipo de rúbricas son: 1. Determinar el problema del contexto sobre el cual se va a evaluar e identificar la evidencia que debe presentar el estudiante. Establecer y comprender los niveles de dominio propuestos por la taxonomía socioformativa. Elaborar la rúbrica a partir de la misma evidencia o integrar los indicadores esenciales en una sola fila, de preferencia un indicador bien redactado, bien nutrido, que dé cuenta de manera general de que se va a realizar esa evidencia o producto final. Construir los descriptores para la evidencia o los indicadores articulados en un único referente general, siguiendo los niveles de dominio de la socioformación. Por cada nivel de dominio podemos escoger nosotros un verbo operativo correspondiente que dé cuenta de qué tipo de desempeño o en qué nivel de desempeño está el alumno cuando se le hace la evaluación. 5. Formular la ponderación de la rúbrica y asignarle un puntaje o porcentaje a cada nivel de dominio. El formato de esta rúbrica socioformativa sintética es la siguiente. Tenemos en la parte de arriba escribir el producto, el valor, las instrucciones. El producto o los indicadores integrados van en una sola columna. En esta columna ponemos nosotros todo lo que vamos a evaluar de manera general en relación al producto o la meta de aprendizaje. Ponemos los descriptores de logro a partir de cada nivel: receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico. Y abajo está el apartado de la ponderación, en donde en la autoevaluación nosotros vamos a poner qué logros observamos y qué sugerencias damos. La coevaluación y la heteroevaluación. En la fila de la ponderación vamos a poner el porcentaje correspondiente a cada nivel de desempeño. Entonces, básicamente, estas son los instrumentos de evaluación socioformativos que vamos a utilizar, o alguno de ellos vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a dar en el próximo capítulo de la secuencia o de la clase inclusiva.
Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, es ir por partes, por momentos de la clase, explicando cómo redactar cada momento, qué elementos se incluyen de manera práctica, y en cada redacción y en cada momento que vamos a estar proponiendo, van a estar implícitos las 3 herramientas básicas: el doble cuadrante de una clase, la secuencia didáctica socioformativa y los instrumentos de evaluación socioformativos que hoy dimos a conocer. Entonces, no te puedes perder el siguiente capítulo 4 de nuestra serie Cómo diseñar una clase inclusiva desde la socioformación. Estoy seguro que esta serie de videos te van a ayudar a que mejores tus prácticas pedagógicas en el aula o que incluyas los elementos que consideras hacen falta a la metodología que tú estás implementando y que te está dando resultados en tu escuela y en tu función. Y decirles también que esta metodología se puede implementar para que los directivos organicen sus procesos formativos. Es decir, todos estos elementos solamente hay que adaptarlos a los profesores. Porque aquí estos elementos se van a adaptar, al menos esa es la esencia o lo que estamos proponiendo, a nuestras clases con nuestros alumnos. Pero los directores o ATPs tranquilamente pueden adaptar estos elementos a los procesos formativos que llevan a cabo. Entonces, yo me despido como siempre, deseándoles larga vida y prosperidad para todos. Gracias de corazón, nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like, comentarlo. Darle like también a mi página de Facebook, Profesor Jimmy Educación y Emprendimiento. Visitar nuestro sitio web, donde hay algunos elementos o algunos recursos que les pueden servir. Y cualquier información adicional, cualquier curso que quieran ustedes implementar en sus escuelas, no duden en mandarme un WhatsApp, que estoy seguro que tenemos algún paquete formativo que vaya acorde con las necesidades de sus colectivos de profesores. ¿Ok? Muchas gracias entonces, gracias de corazón. Nos vemos en el siguiente video.